va a ser emisión de óxido nitroso en la agricultura a partir de fertilizantes nitrogenados convencionales y con inhibidores. Para recordar, bueno, la urea es la fuente más usada de fertilizantes nitrogenados y esta tiene una pérdida por volatilización, y para evitar eso hay inhibidores de la ureasa, polímeros y nanotecnología que evitan la actividad de la ureasa o la reducen para evitar, ¿no?, bloquear la emisión de amoníaco. También hay menos amonio disponible o en menores concentraciones, lo que evitaría, por ejemplo, la nitrificación, y por lo tanto habría menos pérdidas de óxidos nitroso y nítrico, ¿no? Para evitar esto hay otros inhibidores que son los de la nitrificación, igual los polímeros y la nanotecnología, que generan una nitrificación reducida y por lo tanto bloquean, ¿no?, las emisiones. Y al haber menos nitratos, también hay menos sustrato para que haya una desnitrificación, haya menor pérdida por lixiviación y por lo tanto habría una promoción en la absorción del nitrógeno por la planta, ¿no? Estas serían las emisiones directas y estas dos de aquí serían emisiones indirectas para el óxido nitroso. Entonces, en el uso de los fertilizantes de eficiencia mejorada, vemos en un trabajo, ¿no?, del 2013, cuando prueban NBPT, que es inhibidor de la ureasa, que en la orina sin y con inhibidor podemos observar que reduce hasta un 50% el flujo en los primeros días y luego más adelante se estabiliza. Y también prueban otros tipos de inhibidores inhibidores igual de la ureasa, NDPT, más azufre, que es el yellow, el green solamente es inhibidor, y revestido con azufre, todas son ureas. Y podemos observar que en general, ¿no?, los puntos blancos son los picos donde se pierde más óxido nitroso por la urea, mientras que los demás también hay picos, ¿no?, aquí por ejemplo y aquí para fertilizantes de mejor eficiencia, pero en general hay menos emisión de óxido nitroso. En este otro ensayo, en el 2014, publicado en el 2014, hay el tratamiento convencional con urea y el tratamiento con polímeros de liberación controlada. Podemos observar que los picos se dan en el tradicional, en la urea, pero al final se puede observar que las emisiones de óxido nitroso a partir de este fertilizante mejorado empiezan a aumentar. Eso debido porque al inicio no se libera mucho de esto y al final, a partir de que el cultivo empieza a crecer, hay una mayor tasa de liberación de nitrógeno y por lo tanto también habría una mayor emisión. Estos flechas son las fertilizaciones, ¿no?, cuando se fertiliza. Al otro año se probó el DCD, que es un inhibidor de la nitrificación. Igual se puede observar que la urea es la que pierde más, pero en algún momento hay un pico también de mayor liberación cuando se usa el inhibidor. En ese otro trabajo se prueban dos tipos de inhibidores de la nitrificación, DCP y DCD, en 4 suelos. Aquí vemos la tasa de potencial de la nitrificación y podemos observar que en este suelo hay menos nitrificación, en este suelo no hay, este suelo sí hay, y aquí solamente hay efecto en solo un fertilizante. Ahora, esto lo relacionan con las emisiones de óxido nitroso. Podemos ver que de los 4 suelos el que pierde más es el acrisol, y esto se debe, ellos indican que es porque ya había mucha cantidad de nitrato en estos suelos a diferencia de los otros 3, y que, que los fertilizantes con inhibidores tienen menos tasa de liberación de óxido nitroso que el convencional, que es la urea, ¿no?, que son los puntos rojos. Pero encontraron que la volatilización se incrementaba con los inhibidores de la nitrificación. En este otro trabajo, en caña de azúcar, se aplica vinasa, que es un subproducto de la fabricación del etanol, que es muy usado para el cultivo de caña de azúcar, y en este caso podemos observar que la urea y el nitrato de amonio, ¿no?, en este caso la urea es la que tiene las mayores pérdidas, y cuando se le aplicó conjuntamente la vinasa concentrada hubo más pérdida. Pero, ¿no?, y esto, bueno, se dio igual cuando se hizo el nitrato de amonio con el nitrato de amonio y el nitrato de amonio con la vinasa, se incrementaron las pérdidas,
pero cuando se le aplicó el inhibidor de la nitrificación, las pérdidas fueron menores, ¿no? Volvieron a ser casi igual a la base, ¿no? Al control. Y bueno, aquí ya nos dan el valor de, ¿no? El factor de emisión, por ejemplo, para la urea 1,44 y para la urea más la vinasa de 1,5. Entonces, en un trabajo reciente de Carvalho, igual para Brasil, ellos encuentran que bueno, el valor de emisión del IPCC, que ya hemos visto que es alrededor de 1, ellos proponen primero que se debería ver este valor a nivel regional, como nos han mencionado. Ellos ven las diferentes fertilizaciones con diferentes fertilizantes, ven que la mayoría son menores a 1 y en sus estrategias aplican los inhibidores de la nitrificación, hay un menor factor de emisión, y cuando aplican aquí vinasa también hay una menor emisión, pero esto es cuando se aplica en separado. ¿Por qué? Porque cuando se aplicaba conjunto, como el trabajo anterior, lo que generaba era un microclima, generaban que haya mayor humedad y eso generaba, ¿no?, que haya una mayor desnitrificación. Hay otros ejemplos que no se ve tan claro, ¿no?, la mitigación por parte de estos fertilizantes mejorados. Por ejemplo, aquí los inhibidores con nitrificación y los polímeros con respecto a la urea no se ve ningún efecto, no hay diferencias significativas a ninguna tasa de nitrógeno, 140 y de 100. Y cuando, por ejemplo, en este otro trabajo, ¿no?, colocan bajos contenidos de nitrógeno y le ponen inhibidor de la nitrificación y altos contenidos de nitrógeno con inhibidor y ven que tampoco existen diferencias significativas en la mitigación de la emisión del óxido nitroso. Entonces, como resumen, ¿no?, estos autores, Tapa, bueno, ya lo han mencionado en clases, hace una revisión donde coloca que los fertilizantes que tienen estos mejorados, la mayoría, ¿no?, por no decir todos, tienen un efecto positivo en la mitigación de las emisiones del óxido nitroso, ¿no?, tanto los de la ureacia como los de la nitrificación, los dobles inhibidores que tienen los dos y los de liberación controlada, que pueden llegar hasta incluso un 50%. El problema se puede ser un problema que los rendimientos máximo, vemos que acá solamente llegan hasta 10, ¿no? Incluso en algunos sale que es negativo, aquí, promedio negativo. Mientras que en otro estudio de Cantarella, que no es para óxido nitroso, sino es para amoníaco, vemos que, por ejemplo, ellos encuentran que los inhibidores de la ureacia y los de liberación controlada disminuyen las pérdidas de volatilización de amoníaco, pero los inhibidores de la nitrificación incrementan hasta un 38% la volatilización del amoníaco y por lo tanto sería una fuente secundaria, ¿no?, del óxido nitroso. Y también en el rendimiento observan que en realidad lo máximo que podrían incrementar el rendimiento sería 10%, ¿no? Lo máximo que la mayoría de los trabajos muchas veces sale lo mismo. Entonces, como conclusiones, podemos ¿no?, ver que estos fertilizantes sí son mejores que los fertilizantes convencionales como la urea para reducir las emisiones, pero tenemos que ver que no solamente sería una cuestión de fuente, sino que tenemos que ver, por ejemplo, otros factores como las condiciones climáticas, las características edáficas y sobre todo las prácticas de manejo. También no se puede generalizar que todos van a tener la misma mitigación, y esto también se ha visto porque los inhibidores de la nitrificación incrementan la volatilización del amoníaco y por lo tanto incluso en algunos casos puede haber, ¿no?, si sacamos los cálculos, hay mayor contribución del amoníaco a gases de efecto invernadero que del mismo óxido nitroso. Y algo muy importante que señala Rose y colaboradores es que no solamente es la fuente, sino la dosis. ¿Por qué es la dosis? Porque en la mayoría de los trabajos se ha visto que se comparan dosis o fuentes de fertilizantes, pero se sigue usando la misma dosis de nitrógeno. Entonces, si se supone que estos fertilizantes son de eficiencia mejorada, por lo tanto las dosis deberían reducirse.
a comparación de una urea normal. Entonces esto genera un problema. Y también como el incremento en el rendimiento no siempre es positivo, el balance económico muchas veces no justifica el empleo para los agricultores, ¿no? Y respecto a la dosis, también ellos indican que no hay muchas diferencias entre fuentes porque en realidad el nitrógeno no es el nutriente limitante, ¿no? Sino es otro nutriente el que está limitando y por eso que los rendimientos no se incrementan. Y para terminar, Figueredo y colaboradores, junto con otros autores, indican que ahora las tendencias a estos fertilizantes mejorados es que incorporen aditivos o recubrimientos como zeolitas, arcillas, no sílice, biomasa vegetal, quitosano, NIM, ligninas o biopolímeros o la combinación de ellos, ya que son naturales, son menos agresivos con el medio ambiente porque los inhibidores hay que fabricarlos, los polímeros también hay que fabricarlos y además pueden ser incluso de menor costo. Eso sería todo.